Bienvenidos a su programa Escritores al Aire, un espacio de Cálamo Centro Literario para conocer al escritor atrás de la historia. Y hoy le doy la más cordial bienvenida a mi amiga, a una gran escritora, Mónica Castellanos. Moni, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí en el programa contigo, Esperanza. Ya esperaba este momento con mucha ilusión y bueno, pues por fin estamos aquí para compartir un poco lo que ha sido pues el lanzamiento de mi nueva novela. Sí, aquí la tenemos, que yo dije el otro día, El aroma de los anhelos me parece un nombre precioso, poético, me encantó. Pues sí me gustaría a que habláramos del lanzamiento de esta nueva novela y un poco también como de tu carrera y de cómo te ha ido, ¿te parece? Encantada, lo que tú quieras. Por fin se Esperanza. nos hizo, ¿verdad, Moni? Así es, por fin se nos Voy a hizo. leer la semblanza que tenemos aquí. Yo creo que mucha gente te conoce, pero no está de más. Mónica Castellanos nació en Monterrey y es egresada del Instituto Superior de Cultura y Artes de Monterrey. Es cofundadora de la editorial 42 Líneas, del Centro de Estudios Familiares y Sociales y además conferencista. Es autora de las novelas Canasta de Comadres, que salió en el 2016, Aquellas horas que nos robaron, que salió en 2018 y que tuve el gusto ya de reseñar, que esta novela fue ganadora del premio Antonio García Cubas en la categoría novela histórica. Y hoy pues te tenemos aquí con esta nueva novela recién salidita en mayo. Salió, ¿no? Mayo 2021, ¿verdad? Así es, en este año tiene apenas unos cuantos meses, Esperanza, pues de haber salido a los estantes de las librerías y bueno, estoy encantada y muy contenta porque la verdad es que ha tenido un espléndido recibimiento por parte de los lectores, mucho mejor de lo que yo tenía esperado y bueno, pues me tiene muy contenta. Sí, me imagino. Ahora, yo creo que no es casualidad que haya tenido tan buen recibimiento, porque en realidad es una novela maravillosa. Y antes de estar como entrando a esto, me gustaría comentarte. Qué difícil lanzar una novela en plena pandemia. O sea, por un lado, qué difícil y por otro, pues se atrevieron, qué valientes, ¿no? En este sentido, ¿cómo te sentiste al respecto? ¿Cómo les ha ido? Sí, fíjate que en un principio sí fue algo frustrante el no tener la oportunidad de estar cerca de los lectores, o sea, sobre todo de manera presencial. Como que eso es algo que, al menos en mi caso, a mí me encanta. Me gusta mucho platicar con ellos, estar cerca, estar en presentaciones, en ferias de libro, y veíamos como que la situación difícil para que esto se pudiera dar. Sin embargo, sucedió otro fenómeno maravilloso durante la pandemia y eso fue lo que me hizo a mí decidirme y a la editorial también, pues a lanzar esta novela, que son los clubes de lectura. Sí, qué maravilla, ¿verdad? Sí, la verdad es que han florecido de una manera extraordinaria desde que nos encerraron. Yo creo que al mes siguiente ya comenzaba a darse pues la creación de nuevos clubes, no solo en México, sino a lo largo del mundo, porque hay clubes que están conformados por lectores de México, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Puerto Rico, en fin, de diferentes países, y esto es una cosa maravillosa. Entonces, ahí es donde he venido el encuentro con mis lectores, Esperanza, a través de los clubes de lectura. Oye, y los clubes de lectura aquí en Monterrey, que es donde yo tengo como más contacto, son pero increíblemente dinámicos y tienen todo tipo de aportaciones, invitan autores de todos lados del mundo. Tú has tenido, supongo, un especial recibimiento con tus círculos de lectura de aquí de Monterrey, supongo que sí. Sí, así es. Pero también te ha pasado entonces en otros lados de la República y en otros países. Sí, O sea, también, da este fenómeno. esto ha sucedido, como te digo, en diferentes partes del mundo. Hoy por hoy esta novela, El aroma de los anhelos, la han leído los clubes de lectura de aquí de Monterrey, pero también los clubes de lectura, por decir, de República Dominicana, y mandaron el libro porque no está publicado allá, entonces lo mandaron pedir aquí a una librería de nuestro amigo Agustín, ¿tú sabes, verdad? ¡Uy, qué Y él se las hizo emoción! llegar a todas esas personas que la estaban leyendo allá. Y bueno, pues ha sido una cosa maravillosa porque la gente se identifica con los personajes, además conocen de la cultura de México, del México antiguo, aprenden sobre la Revolución Mexicana y pues de una manera muy hermosa también de darnos a conocer, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo quisiera que nos cuentes para que las personas que nos escuchen sepan así rápidamente de qué va un poco la novela.
Sí. Tú cuéntanos, yo aquí traigo algo, pero yo creo que mejor de tu viva voz. Claro que sí, con gusto, Esperanza. Mira, El aroma de los anhelos es una novela que se equilibra entre lo romántico y lo histórico. Es la historia de María Treviño y de el doctor Daniel Chapman. María es una jovencita de 15 años que tiene mucha ambición política y lucha por la participación de la mujer en el voto femenino. O sea, ella busca que la mujer pueda votar, que obtenga ese derecho que pues ella en ese contexto de 1910 todavía no lo teníamos. Y bueno, a la par que vemos a esta jovencita que crece en un ambiente muy politizado, porque su papá es un general de Monterrey, vemos también a este otro médico, el médico doctor Daniel Chapman, que es de Parras, Coahuila. Y entonces aquí es donde la novela se engarza, o sea, donde la ficción se engarza con el ambiente histórico, porque la familia Madero, de donde proviene don Francisco I. Madero, gestor de la Revolución Mexicana, pues es de Parras, Coahuila. Y cuando le exilian a San Antonio, eso me da ya el escenario, los escenarios para desarrollar la novela. Entonces, en El aroma de los anhelos van a encontrar estos sitios que son además como muy, pues, Icónicos, y representativos. sí, representativos de la época, que es San Antonio, Texas, Parras, Coahuila y Monterrey. Y Monterrey, exactamente. A eso iba yo, que estos 3 sitios me parecen especialmente interesantes porque fueron muy importantes, icónicos, justamente, ¿no? Pero además, ¿sabes qué? Te voy a comentar que a mí me gusta mucho de la novela y de que esté traspasando tantas fronteras, que no siempre encontramos una novela que habla de la revolución narrada por alguien del norte y donde los sucesos importantes, entonces los traes, no, digamos que los traes a colación, los traes a las letras y me parece súper importante eso, cómo sucedió la revolución aquí en el norte, ¿no? Como haciendo hincapié, porque sí tenemos como mucho más historias, noveladas, ficciones, etcétera, pero muy centradas en México, en Puebla, a lo mejor como más locales. Y a mí eso de esta novela me encanta, que está situado acá y con toda esta característica en los personajes también, que lo vas sintiendo, toda la recreación geográfica, toda la recreación de Monterrey, de Parras, etcétera, me parece súper valioso. ¿Tú qué comentarios has recibido con respecto a eso? Sí, bueno, la gente se asombra porque lo mismo que comentabas tú, Esperanza, tenemos ese concepto o esa idea de que la revolución sucede en el centro de la República. Y cosa contraria, la revolución se gesta en el noreste de nuestro país. O sea, es aquí en el noreste donde Francisco I. Madero es detenido en Monterrey, luego llevado a la cárcel a San Luis Potosí, y ahí surge el Plan de San Luis. Y luego se termina de concretar desde San Antonio, Texas. Entonces, en esta ubicación geográfica o esta situación es algo que los mexicanos no tenemos en mente. O sea, cuando pensamos también en revolución, pensamos en Francisco I. Madero, en Pancho Villa, en Zapata, en Venustiano Carranza. Y otro aporte a la literatura que hace El aroma de los anhelos es la participación de la mujer, de la clase media y de la clase alta. Que tampoco está como muy dimensionado, o sea, es difícil encontrar esta aportación y a mí me encantó eso. Cuéntanos un poco del papel que tiene la mujer y que tú abordas en tu novela en esta época y en el norte. Sí, lo que pasa es que cuando estaba haciendo la investigación, Esperanza, pues te llevas, te metes, ¿no? Hay mucha documentación a la que se tiene que recurrir, sobre todo cuando quieres tener una novela histórica muy bien creíble, o sea, con datos concretos y reales. Entonces, yo ahí me di cuenta, que eso fue una sorpresa para mí también, que muchas mujeres estuvieron en los clubes del Partido Liberal Mexicano a lo largo de toda la República. Eran mujeres que trabajaban activamente como correos o como propagandistas fuera de las empresas con los obreros. Súper interesante. Entonces, ellas se escondían en la ropa las comunicaciones o escondían en la ropa los panfletos que luego iban y repartían, ya con las ideas liberales de los hermanos Flores Magón, que también estaban en el exilio en San Antonio. Entonces, si te fijas, desde esta parte del noreste empieza a ser como que el semillero, ¿no? Y luego, bueno, pues eso fue una cosa maravillosa y era un dato para mí desconocido completamente. Y mujeres de toda clase social, ¿verdad? Sí, de toda que clase eso social. También es como muy interesante. Pensarías que determinada clase social pues se va a aliar
¿no? Con quien corresponde. Y aquí esa mezcla Sí. y esa combinación que vas haciendo me llamó muchísimo la atención, ¿no? Eso lo descubres en tu investigación. Sí, porque ellas lo que buscaban también era la democracia. O sea, Porfirio Díaz, aunque había traído un gran bien a nuestro país a lo largo de las 3 décadas que estuvo en el poder, pues como que ya era tiempo de que dejara elecciones libres para México. Lo había prometido y por eso Francisco I. Madero se lanza. Pero bueno, vienen luego unas elecciones fraudulentas y él se erige nuevamente en el poder. Sí. Entonces, lo que estas mujeres están buscando, y no solo ellas, sino todo México, es un país en el que la democracia se pudiera ejercer. Y de ahí viene, bueno, pues esta máxima, que es el sufragio efectivo, no reelección, que es con la que firmaba Francisco I. Madero el plan de San Luis, y que invitaba a toda la población a levantarse en armas ante este nuevo fraude electoral que había realizado Porfirio Díaz. Ujú. Oye, Moni, y a ver, ¿qué sucede primero? Porque me estás diciendo que tú te das cuenta de esta participación de las mujeres en tu investigación, pero claro, la investigación ya la estabas haciendo porque ya habías decidido que ibas a escribir sobre este tema. Entonces, ¿eso te hace darle un giro a la novela? Descubrir ciertas cosas, tú tenías planeado de una manera la novela y Así es. descubrir esto te hace darle un giro a la novela. Me hace ubicarla en un tiempo previo a la Revolución Mexicana. O sea, originalmente yo tenía la idea Ajá. de ubicarla durante la Revolución, pero ante este descubrimiento, Esperanza, digo no, la novela se va a desarrollar 5 meses antes de la Revolución Mexicana. Y así como si fuera un ferrocarril, la novela tiene una cadencia en el tiempo, como se va desarrollando, que comienza como si fuera el arranque de un ferrocarril, va tomando velocidad hasta que termina, ¿verdad? No les voy a decir cómo termina, ni No, mucho no, menos, no, ¿verdad? por favor, porque Pero el bueno, final es, a mí me encantó. esta es un poco el ir viendo a través de las ventanas de un vagón los sucesos que se van No, desarrollando mira. en esos 5 meses previos al estallido de la Revolución Mexicana. Oye, pues mira, es que eso me había llamado la atención porque yo sé que tú investigas, pero a fondo, yo sé cómo eres para eso, ¿no? Muy minucioso, pero yo decía, entonces, ¿cómo estuvo la planeación, ¿no? Qué bueno que me lo aclaras, porque además tenemos este personaje, además de todas estas mujeres que tú haces referencia, tenemos a la protagonista, a María, que Sí. también esa es otra cosa que yo he querido preguntarte, ¿no? ¿Te inspiraste en alguien en particular al leer, al hacer tu investigación? ¿Hubo alguien histórico, alguien por ahí que te dio como todas las herramientas para Sí, construir a este personaje? sí, no solamente fue una mujer. En algún momento, Esperanza, cuando todavía no escribí una palabra, simplemente estaba en este proceso de idear para dónde iba a ir mi novela. Pues leía a Matilde Montoya, leía a Hermila Galindo y muchas otras mujeres también, no solo en México, sino fuera, las sufragistas en Inglaterra, y me di cuenta de que yo quería un personaje que las englobara a todas. O sea, un personaje representativo de la mujer, que se da cuenta que las cosas no están bien y que hace algo por cambiarlas. Entonces, esa es María Treviño, es esta jovencita que está dotada con ciertas características, con mucha inquietud, con muchas ganas de aprender, que es una gran lectora además, Sí, y eso es un punto importantísimo, sí, claro. ¿verdad? Y luego tenemos otros personajes que la acompañan, que son otros modelos de mujer, que es Angélica Limantur, Sí, que es el modelo de mujer que se conforma, o sea, ve que las cosas no están bien, pero no se anima a cambiarlas, se conforma con lo que hay. Doña Inés, que es la mamá de la María, mamá, sí. que es la mujer que no solamente cree que las cosas están bien, sino está convencida de que es lo mejor incluso para su hija el mantener ese status quo y decir, no, 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 es que a la mujer le corresponde estar solamente en casa y bordar y pintar y las actividades del hogar, no más, Sí. ¿verdad? Y está tan convencida que, bueno, ella se preocupa, y lo vemos desde las primeras páginas, por encontrarle un buen marido a su hija. O sea, esa es toda su preocupación, ¿verdad? Y ella cree que con eso va a cumplir su función como mamá. Y a mí me parece que logras muy bien como el conflicto que esto genera entre madre e hija, estos desacuerdos, este tipo de cosas que reflejan de alguna manera pues mucho lo que seguramente sucedía en la época, porque era en este tipo de clases sociales era bastante común que te escogieran
con quién te ibas a casar por así convenir, ¿no? Pero la parte que aporta la novela es como desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de esta relación, pues la confrontación y las consecuencias, eventualmente, que esto trae consigo, ¿no? Así Y es por otro correcto. lado, tiene al otro personaje, a la nana, Ay, que es, es un personaje maravilloso, cálido, que le aporta a nuestra protagonista otra serie de cosas, ¿no? Otro tipo de apoyo, pero creo que sobre todo esta conciencia también de quién es ella y cómo está la situación para muchas otras personas que a ella le importa, ¿no? así es. La Nana Refugio es un personaje entrañable. Yo me encantó crearlo. O sea, fue para mí de veras un gozo imaginar a esta mujer que está junto a su niñita, porque así le dice minita y así la apoda, y que es capaz de cuidarla y de entregarla y de estar junto a ella todo el tiempo. Y bueno, yo creo lo que comentabas ahorita de que sobre esta situación de que la mujer se le asignaba el marido, se le decía con quién se iba a casar, pues es una situación que efectivamente en mi novela ocurre o sucedía en aquella época, Esperanza, pero al mismo tiempo es muy actual. Mira, ahorita acabamos de ver hace unos días una noticia tremenda de una jovencita de 14 años en Guerrero, pues que es vendida en matrimonio, ¿verdad? O sea, esas costumbres que todavía tenemos en el siglo XXI, donde niñas y jóvenes son vendidas por un cartón de cerveza o por cierta cantidad de dinero, para con quien su papá o su abuelo deciden. Sí, es muy triste. Ujú. Y pasa en otras dimensiones, en otras partes del mundo, que también hemos tenido las lamentables noticias recientes, ¿no? Y que eso es muy lamentable. Pero también eso es una aportación, ver que en nuestro país, durante esta temporada de la revolución, también sucedía, ¿no? Así Y es. todo lo que ello contrae y todo lo que ello conlleva, ¿no? Ujú. Oye, y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es la edad. La Sí. edad y esta chispa y esta necesidad de hacer cosas por las mujeres, esta conciencia social y política que tenía tu protagonista. ¿Qué me dices de eso? O sea, no, a mí se me hacía súper chiquita, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, mira, se nos hace muy chiquita para nuestra época, pero ubicándonos en el contexto, bueno, yo tenía una tía que a los 13 años, una tía abuela, a los 13 años su papá llegó y le dijo, ven a conocer a don fulanito porque te vas a casar con él tan pronto cumplas 15 años. Y eso fue algo que sucedió, bueno, pues te digo, con una tía abuela. Entonces, no son situaciones que fueran ajenas. Y luego mi papá me contaba también, estos son dos elementos que a mí me convencieron a darle la edad a María. Él me contaba, él fue un mecánico graduado del Álvaro Obregón, aquí en Monterrey, y trabajaba en cervecería. Y a los 16 años lo enviaron a Chihuahua a mover maquinaria, porque él entendía de planos. Y yo le decía, papá, ¿cómo te pudieron dar una responsabilidad así siendo tan joven? Me decía, hija, es que en nuestra época madurabas muy pronto. O sea, no es como ahora, ¿verdad? Esta plática yo la sostuve con él pues antes de que muriera. Y esos dos elementos me hicieron, o sea, me convencieron a mí de que María iba a ser una jovencita. O sea, que a esa edad iba a tener la mayor inquietud, tanto en su despertar como mujer, como en su despertar político. Entonces, como ella crece en un ambiente muy politizado, porque su papá lleva generales y lleva políticos a la casa, María se esconde debajo de las mesas, se esconde en los rincones y está todo el tiempo escuchando lo que estos generales y estos políticos dicen. Y por otro lado, tiene acceso a la lectura. Ah, eso estaba apuntando y que no se me pasara. Sí. Tiene acceso a la lectura. Su papá lleva las revistas Regeneración de los hermanos Flores Magón, lleva Punto Rojo, lleva lecturas como Los Miserables, que es la Ujú. que ella toma como un punto de comparación entre la Francia de la Revolución y el México que a ella le toca vivir, ¿verdad? Entonces, de esta manera, Esperanza, pues María es un personaje bisagra que se mueve entre dos mundos, entre el mundo de la sociedad acomodada y entre el mundo de la hija de su jardinero, que era su amiga, de su nana refugio, de los niños que fue que ve afuera de la catedral, en la plaza, y con los que se relaciona y de los que se compadece todo el tiempo. Eh, entonces ahí es donde se crea, o sea, ese es el caldo de cultivo que me permite crear a este personaje. Claro, yo sabía que no iba a ser casualidad, ¿eh? Por eso hago hincapié, porque sé que
tenías una muy buena razón, porque tú siempre tienes como una documentación y una buena razón para tomar las decisiones con tus personajes. Y esto que no se me pase, la novela tiene guiños literarios preciosos, tiene este guiño de con Los Miserables de Víctor Hugo, pero tiene muchas referencias que a mí me parecieron preciosas, ¿no? Y que vienen a colación, digamos, en el momento preciso. Yo quiero recomendar mucho la novela porque siendo una novela chica, en realidad son 230 páginas, ¿no? 220, 230 que te la lees de verdad de una sentada, que una vez que la empiezas, el principio, así como inicia la novela, es una gran aportación, me parece maravilloso. Y también cómo termina. ¿Qué tanto batallaste para definir tu inicio y tu final de novela, Moni? Sí, no, mira, el final estaba, o sea, imaginado y puesto desde un principio, porque hace justicia a todas las mujeres que nos precedieron. O sea, tantas mujeres que lucharon, se esforzaron, sufrieron y dieron su vida, muchas de ellas, para que el día de hoy nosotros podamos disfrutar del voto, Sí, tengamos la libertad de estudiar, podamos usar pantalones, claro. tengamos cuentas bancarias. Cuando la mujer todo eso no lo tenía y no muy lejos, o sea,